Bienvenidos una semana más a este tiempo del debate aquí en Onda Luz Televisión, donde nos encontramos semana a semana para traerles a todos ustedes los asuntos que están en el día a día de la vida de Málaga. Cosas que llaman nuestra atención, cosas que nos preocupan y cosas que siempre ponemos sobre esta mesa para, con nuestros comentaristas y también con el invitado que traemos cada semana, pues intentar dar otros puntos de vista, otras opiniones, para que al final sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Hoy nos acompaña el viceportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Alejandro Carballo. Bienvenido. Hola, Lino. Que no es la primera vez que viene, gracias a Dios. Y ya es la segunda, ya repito. Y yo encantado, además, de que nos acompañe y que es, alguien que además está metido en la Comisión de Urbanismo, en fin, que la actualidad del día a día del Ayuntamiento la lleva, entre otras cosas, como hablábamos aquí en micrófono cerrado, porque casi no tienen más remedio, ¿no? Claro, por suerte o por desgracia estoy al día. Al ser pocos, pues no tiene más remedio Claro, aquí todos tenemos que saber de todo. Que repartirse el trabajo. Oiga, llega a cansar estar en tantas partes porque, ahora le verán ustedes también a Ceferino Sánchez, que está aquí, decía, es que eso de hacerse visual, de visualizarse ante todo el mundo, es un trabajo... Sí, es difícil y sobre todo porque está claro que a nosotros se nos exige exactamente igual que a cualquier otro grupo municipal, pero hay que tener en cuenta que el Partido Popular son 13 concejales, el Partido Socialista son 9, nosotros somos 3, y por suerte en este caso sí, muchas de las decisiones de este ayuntamiento pasan por lo que votemos nosotros, entonces nosotros tenemos que empaparnos de todos los temas importantes de la ciudad y tener un posicionamiento fijo y responsable, entonces no podemos hacer este trabajo a la ligera y compatibilizar eso luego con la presencia en medios de comunicación, en actos institucionales o en los sitios a los que nos invitan. Se nos hace difícil porque, ya digo, somos poquitos, no somos muchos, por desgracia. Esperemos solucionar ese problema en la siguiente elección. Alejandro, ¿no llega a cansar? Creo que lo pregunté en la última vez que estuvo, la anterior que estuvo aquí con nosotros, eso de que casi se les exija ser ustedes los garantes de todo, es decir, si una cosa sale a favor de lo que postulan, los entre comillas de izquierda, ustedes que claro son muy de izquierdas ustedes, y si apoyan al equipo de gobiernos que son ustedes muy de derecha. ¿No cansa eso? Bueno, a mí eso lo que me demuestra es precisamente que realmente Ciudadanos es un partido de centro. Cuando te critican por la derecha, te critican por la izquierda, ellos mismos te están colocando en el centro. Entonces, a nosotros no nos cansa, nosotros lo hemos dicho siempre, nosotros apoyaremos las mociones, las propuestas y los planteamientos según consideremos si son viables, razonables y coherentes, pero vengan de quien venga. Nosotros precisamente por eso no quisimos entrar en su momento en el equipo de gobierno, para mantener nuestra independencia y poder criticar al Partido Popular si consideramos que es necesario hacerlo. Se mantienen en esa idea, ¿no? La de claro, por supuesto. En oposición. ¿Eso va a durar toda la legislatura, todo el mandato? Sí. Van a estar ahí los 4 años. Los 4 años. Bueno, y ya habrá tiempo para ver después qué es lo que pasa. Bueno, el tiempo lo dirá. Todo se andará. Bueno, les voy a presentar también a nuestros comentaristas de esta noche. Entre otros nos acompaña nuestro decano, que cada vez que viene es un honor y hay que presentarle siempre el primero porque para eso es el decano. Ceferino Sánchez, bienvenido. Buenas noches, Lino, gracias. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Que sabe usted que tengo un especial placer cada vez que le veo porque, ser el decano tiene sus ventajas, ¿no? También tiene sus inconvenientes, que a veces le llamo... Me envejece algo. Que me ha fallado... No, tampoco llevamos tanto tiempo, ¿no? Pero vamos, el justo para que sea el más antiguo de todos los comentaristas, que eso también dice mucho de usted, porque evidentemente si sigue aquí es porque a nosotros nos encanta que esté y porque usted quiere. Todo hay que Gracias, Lino. Gracias. Y también nos acompaña esta noche, y eso también un placer inmenso, porque además lo raro es pillarla ahora en España últimamente. Está más de viaje que yo creo que en toda su vida, no lo sé. Ana María Castillo, bienvenida. Gracias, que estoy yo de viaje siempre. La semana que viene se va usted a Holanda, por ejemplo, ¿no? Me lo ha dicho hace un rato. Sí, pero eso es una raya en el agua, quiero decir. Yo en este trimestre solo he salido un par de veces. Bueno, normal, ¿no? Normal. Sí, y ahora con los asuntos de la universidad. Claro, y con las presentaciones de libros. La presentación del libro todavía no la hemos hecho. ¿Todavía? No, íbamos a hacerla a final de mes, pero parece que estamos en una semana de muchas actividades y no sé, parece que desde que se han inventado el Black Friday y no hay más cosas casi, ¿no? Bueno, es porque todavía no lo ha presentado en Málaga, pero ya está en las estanterías, en las librerías, en centros comerciales, ese segundo libro de la que es coautora, de nuevo con Planeta, y que bueno, cuando una editorial de este tipo repite con alguien, por algo será. Sí, estamos muy contentos de que haya habido un segundo libro y probablemente haya también un tercero. Estamos ya dándole vueltas
al tema y seguramente que habrá una trilogía. Bueno, los que estén interesados, miércoles, día 30 de noviembre, 9 de la noche, Ana María Castillo va a ser la invitada del programa Citas con la Actualidad, entre otras cosas, para dar a conocer ese segundo libro del que es coautora y que, ya digo, que está ya en las bibliotecas, en las librerías, dispuesto para cualquiera que quiera comprarlo. Bueno, si os parece, entramos en materia. Estaba viendo en estos días, porque tenemos varios, entre comillas, avisos, ¿no? Avisos de manifestaciones, concentraciones. Teníamos uno a raíz de los terrenos de Repsol, tenemos otro de inmediato también a cuenta de la sanidad, pero vamos a quedarnos por el principio. Primera concentración para reclamar el bosque urbano, algo en lo que el señor Carballo todavía no lo tiene claro del todo. No sabe si bosque, si un jardín, si 3 torres, si 2 torres, si 4, si ninguna. No, nosotros lo tenemos clarísimo. Lo tiene claro, ¿no? Al final, son otros, por lo menos una menos. Claro. O sea, por lo menos una menos sí que lo dijeron desde el primer día. A ver, nosotros la propuesta que planteamos, que nosotros tenemos nuestra propia propuesta, es simplemente una torre. Es una torre que es la de la Sareb, que es la del privado, sí. Y también respetar, hay una promoción de VPO también proyectada en esos terrenos. Entonces lo que creemos es que hay que respetar esos dos proyectos de los privados, puesto que si no habría que indemnizarlos y los costes se elevarían ya y se haría, pues la consecución del bosque urbano sería prácticamente imposible y no sería sostenible por este ayuntamiento, que de ahí salen los informes que salen desde el área de economía en el Ayuntamiento de Málaga. Entonces nosotros queremos respetar eso, pero ganar el máximo espacio posible, que con eso ya se gana bastante, para realmente dar un pulmón verde y hacer un bosque urbano en esos terrenos, pero no en el 100% de los terrenos como se viene pidiendo desde la plataforma Bosque Urbano y lo que están apoyando los otros grupos de la oposición, puesto que también nosotros defendemos la necesidad del bulevar nuevo que va sobre las antiguas vías del tren, que creemos que eso es innegociable, puesto que sería una vía alternativa y una arteria muy importante que daría un desahogo a todo lo que es carretera de Cádiz. Entonces para nosotros es innegociable y partiendo de esa base y de hacer sostenible en la construcción del bosque urbano, pues todo el resto sí que consideramos que es una necesidad de esa zona de la ciudad. Pero a lo que yo iba sobre todo es 30.000 firmas en la plataforma que se ha organizado, en 20 colectivos detrás de esa idea de que aquello sea un bosque urbano. Primera concentración ciudadana, 200 personas. Aquí falla algo. O hay poca convocatoria, o hay poco convencimiento, o es que hace frío, que también puede ocurrir, puede pasar de todo. Es difícil movilizar a la gente más de 3 semanas. 200 personas. No, está claro y es evidente. Es mucho más fácil filmar en tu casa, en internet, que luego movilizarte y salir a la calle. Eso es comprensible, aunque sí es cierto que yo esperaba que hubiese más respuesta de las personas que estaban de acuerdo con lo que plantea Bosque Urbano. Pero bueno, ellos tienen su propuesta, es totalmente respetable. De hecho, la comentábamos al principio, nosotros nos acercamos más a su propuesta incluso que a la del Partido Popular, pero nosotros desde un tiempo hasta esta parte lo que hemos dicho es que nosotros mantenemos pues 3 alternativas, que somos el único grupo municipal que lo hace. Nosotros apoyamos en su momento la consulta ciudadana para intentar dar salida por fin al proyecto de los terrenos de Repsol. Hemos hecho nuestra propia propuesta, que es la que he comentado anteriormente, y aparte estamos abiertos a negociar, para negociar con el equipo de gobierno, pero no solamente con ellos, que se lo hemos dicho al resto de partidos de la oposición, estamos dispuestos a negociar también con el resto de grupos, pues para intentar llegar a un consenso y que por fin los malagueños puedan disfrutar de esos terrenos, porque la gente realmente ya a esta altura les da igual si hay una torre, si hay 2, si hay 3, si hay 25 torres. Lo que quieren es ganar ese terreno para la ciudad y poder disfrutar por fin de un parque o de una zona adecentada, porque lo que no puede seguir la situación es como está, que aquello es totalmente un vertedero a día de hoy y un foco infeccioso para la ciudad. Ceferino Sánchez, ¿qué lectura te merecen? 200 personas. No, creo que efectivamente la presentación de las masas populares que apoyan iniciativas siempre se presta a interpretaciones. 200 personas son las que son. Incluso si quieren exagerar, 400 que no fueron, también son pocas. Efectivamente, el movimiento que hay de sonidos de cacerola y movimiento respecto a esa iniciativa, pues viene protagonizada por los grupos que son muy frontalmente contrarios al ayuntamiento del PP.
cuando realmente el Ayuntamiento del PP pues parece que no se acaba de definir ni hacer la más mínima concesión, aunque Francisco de la Torre, pues efectivamente en las presentaciones públicas dice que hay que hablarlo. Pero es verdad que de todo lo que hay, no me duele en prenda, el proyecto de Ciudadanos es el más razonable, es el que es más equilibrado, evitando que, uno, aquello un bosque urbano sería construir una zona con una vocación de hacer algo extraño y un parque de la aguja como el famoso Nagel Park de Nueva York, en el que ahora lo vemos, pero después no hay guardia de seguridad ni controles y sería algo que igual se convertía en un bosque oscuro. Un superparque tan grande viene a ser meter un monte, un bosque realmente en el que no vas a hacer proyección positiva sobre un entorno de ciudad y un sector que no es precisamente de los más favorecidos. Mientras que si incluye ese elemento capitalizador y de dinámica económica, como son de ese edificio que se espera que sea algo así como multiservicio financiero, más vivienda, por narices tiene que tener proyección positiva en el entorno de Avenida de Europa y todo eso que no es precisamente los que estén en mejores condiciones, y necesita que esas viviendas, esa zona, pues se revaloricen, revitalicen con un entorno que puede ser perfectamente mixto. De esa torre, esa vivienda VPO y un bosque urbano modélico y presentable, ¿no? Hombre, habrán visto que no estamos hablando del modelo, o sea, de lo que defiende cada uno, sino de esta respuesta que, bueno, la verdad es que 200 personas con 30.000 firmas registradas, con 20 colectivos apoyando. Es que si cada colectivo hubiera llevado 10 personas nada más, se llega a las 200 personas. Al final va a resultar que eso de los activistas a través de las redes funciona, ¿no, Ana María? Claro, es que pasa como el comercio. El comercio electrónico ha tenido un despegue en relación al comercio tradicional, que tú a lo mejor ves las tiendas vacías, la gente sigue comprando por internet muchas cosas. Las modas o los modos de hacer cosas cambian, y uno de ellos es el activismo. Si ya no salimos por ahí a manifestarnos como salíamos antes, que por cualquier cosa se montaba una concentración, se montaba una manifestación, o te ibas por ahí con una camiseta o una pancarta. Eso ya no, los tiempos no están ya en esa onda. Entonces yo creo que ahí los partidos de izquierda se equivocan todavía queriendo mantener esas formas de articular la voz de la ciudadanía a través de medios que yo creo que ya están obsoletos. Pues lo digo simplemente desde el punto de vista, podemos decir, comercial, ¿no? Como si estuviéramos hablando de productos económicos. No creo que sea ya la forma de protestar hoy día, porque cuando tú dices, cuando es tan fácil recoger firmas a través de una plataforma o hacer otras clases de activismo, pues publicando blogs o intensificando campañas en la prensa o en los medios o en otro tipo de cosas, se llega mucho más a la gente hablándoles o a través de la imagen que a través de simplemente estos medios, porque al final ni el eco que se hace la prensa, si es precisamente para destacar la falta de convocatoria, es decir, que se vuelve contra los propios organizadores a forma de articular la protesta o la voz de la ciudadanía. Yo creo que ahí se han equivocado. Lo mismo que se equivoca cuando se ponen camisetas, que eso ya no se lo pone nadie, hombre, por favor. hay cosas que ya no, que están como de modé, ¿no? Es que además, hombre, hay grupos políticos que es verdad que, bueno, lo han llamado de una manera, pero es que además lo del bosque, como que el PSOE se lo apropió, dijo, esto es mío, esta es mi identidad, y de hecho estuvo haciendo movilización, recogiendo firmas por la zona, y claro, verse ahora con ese respaldo, yo no sé si eso te hace cambiar muchas veces. A mí me gustaría que me dijeran qué entienden por un bosque, un Central Park, un Tiergarten de Berlín, un Bois de Boulogne de París, porque esos son bosques y son jardines, son las dos cosas. Quiero decir que un bosque no es, porque si no caeríamos en lo que dice Ceferino, probablemente un lugar oscuro y puede que hasta peligroso, ¿no? No, a ver, la intención yo creo, porque eso sí que nosotros lo compartimos también, es que realmente en Málaga, cualquier parque que se hace, en definitiva, lo que vemos es mucho hormigón y muy poquita sombra. Y que mejor sombra que la vegetación para dar sombra. Entonces lo que se pide es que haya muchos árboles. Porque para empezar, los árboles, aunque tarden más en crecer en un principio, a lo mejor nosotros lo veamos dentro de 20 años, aquello como un bosque en la realidad, pero es mucho más barato de mantener. No olvidemos que mantener un seto con florecita, con rosa y tal, requiere un mantenimiento casi diario
que los árboles no necesitan. Pues tenemos los montes de Málaga, que es mejor ejemplo que ese, ninguno. Pero, entonces ejemplo, yo creo que va encaminado en esa línea. Ahora, desde el Partido Socialista lo que sí me quería comentar es que están apoyando a Bosque Urbano, pero Bosque Urbano defiende el 100% de los terrenos para el bosque urbano, y ellos sí que defendían el bulevar. No sé que hayan cambiado de opinión a última hora, pero ellos defendían el bulevar, por lo que yo creo que veo más que el buscar ese apoyo y decir, oye, que yo estoy con 30.000 personas detrás, que realmente lo que ellos están proponiendo desde el principio, porque ellos defendían el bulevar, por lo que su propuesta no es exactamente igual que la de Bosque Urbano, no sé que hayan cambiado a última hora. Sí, el bulevar es muy necesario porque sí, sin duda. Pensemos que el metro ha dejado la carretera de Cádiz en un solo carril en cada sentido, salvo el carril bus. Entonces, la carretera de Cádiz es casi un atasco permanente. Si circuláis por ahí, que yo circulo bastante, en cualquier, no digo hora punta, sino en cualquier hora que haya un mínimo movimiento, te pillan todos los semáforos 3 o 4 veces. Incómodo, sí. Es incómodo porque han dejado una acera muy grande, que está bien. Es muy cómodo para el autobús, las cosas como son. El autobús le han dejado un pedazo de carril enorme, sí. Que no sé ya para qué han hecho el metro, porque ese carril es prácticamente un metrobús, ahí ya pueden haberse quitado el metro, ¿no? Y resulta que para los coches, hombre, yo comprendo que se trata de hacer desistir a la gente de coger el coche, pero bueno, cuando tú vives en un sitio donde los autobuses pasan cada hora, donde no tienes manera de combinar con tu centro de trabajo y no te queda más remedio que coger el coche, pues también podían respetar que, bueno, muchas veces no queda más remedio. Entonces, los coches pues prácticamente como si fueran ahí como proscritos, ¿no? Y aguantando todos los inconvenientes, porque aparte los semáforos están horriblemente mal coordinados. Entonces, el bulevar hace una falta enorme como vía de desahogo. Y yo creo que además será un elemento dinamizador muy bueno de toda esa zona, porque piensa que ahora mismo lo que corre paralelo a ellos, que es la calle Bodeguero, es una calle de polígono prácticamente, aunque está el centro Bueno, eso está proyectado en el futuro, que esos polígonos se desmantelen en teoría. Pero bueno, no, por eso pero que sea bueno ir preparando ya pero no ese se van a futuro convertir en zonas residenciales, probablemente sigan siendo zonas de oficinas o cosas por el estilo. Entonces, claro, el hecho de que tengamos esa vía de desahogo pues será muy importante para hacer que el tráfico fluya y sobre todo que se dinamice la zona, que ande la gente por ahí, que sacan a pasear al perro, que salga la gente a echar una carrerita de todas maneras, esto, yo vuelvo al tema. ¿Esto desanima, no sé, a alguien que organice algo cuando te encuentras con una respuesta así? A ver, hay... ¿O entra dentro de lo previsible? Tiene lo que se llama, es que lo ha dicho antes muy bien Ana María, las movilizaciones de masa, cómo funciona. Es que igual te estoy anticipando el tema que luego vamos a tratar, porque de alguna manera tiene que ver. En Granada, la famosa manifestación esta que hizo Espirimán, tal y cual, pues han cogido referencia. Aquí van a intentar hacer un ensayo en Málaga, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Porque la de Málaga sí está politizada, es decir, el PP se ha aplicado, se está moviendo como para apuntarse el tanto de que esta protesta va a ser suya. Sí. Eso te lo prevengo. Vamos a ver entonces... Aunque oficialmente no la apoyan, que es una cosa curiosa, pero bueno, eso lo hablaremos. Sí, pero en lo de hoy había una huelga de estudiantes. Todos. Pues efectivamente ha pasado lo que se esperaba, pues los de los colegios públicos, los chavales no tienen... salvo aquellos que tienen un criterio político muy hecho, la inmensa mayoría han hecho lo que hacía Vicente, repetía la misma gente, ¿no? ¿Qué va, que no voy? Pues yo no voy. ¿Qué tal? Los privados pues han ido todos y los concertados unos sí y otros no. ¿Es representativo del poder contra la ley? Aparte del tema de fondo, esa manifestación de voluntad de los estudiantes de los colegios públicos que no han ido. Yo tengo mis reservas, yo creo que no es significativo de nada. Las manifestaciones de estudiantes, que no sé si habrá habido, me imagino que habrá habido, pero siempre ha sido, yo creo que desde que yo he sido estudiante, aunque de alguna manera siempre sé permanentemente, a estas cosas siempre iban los mismos y con los mismos móviles. No le veo usted activista ahora, ¿no? De movilización estudiantil. Es difícil. Yo que además, sobre todo, miro que las movilizaciones de masa siempre las veo con sospecha porque hay una élite que dirige. Es decir, yo más allá de que un asalto a la Bastilla, donde hay una Bastilla que asaltar, un palacio de invierno, donde hay un palacio de invierno que asaltar,
Pues lo demás me parece... No de idea que el ayuntamiento está allí. Si hay algo así espectacular para rodarlo en 3D, pues bien, ¿no? Pero lo demás lo miro con sospecha. Y esto yo creo que ha sido un error de cálculo. Si se llegan a esmerar un poco más, sí se puede movilizar gente. Estudian mejor la fecha, la ocasión, la oportunidad, se movilizan más para presionar algo, coincidimos con unas fechas más próximas de elecciones, esto hubiera tenido otra cosa, porque aquello hubiera sido una romería meeting y seguro, Claro. Lo que pasa es que lo han cogido en un tiempo ñoño deslavazado que no encajaba con nada. Sí, Por entre eso le ha semana, salido mal. Y... Es que es lo que comentaba ya, que es que a día de hoy es muy difícil movilizar a la gente, no sé, por la gente se acomoda y todo el mundo opina, pero a la hora de la No, pero verdad... yo creo que no se han esmerado. Si tú te empeñas y movilizas está claro. a los líderes locales... Y, yo creo que se han precipitado, lo han hecho un poquito rápido para que no se apague la llama, por así decirlo, porque como el tema de la consulta se ha venido descafeinando porque el Partido Popular no la quiere hacer, pues yo creo que se han precipitado un poco y han querido seguir manteniendo esa reivindicación en la calle y se han precipitado. Hablemos de sanidad, porque decía, hemos tenido una experiencia y hemos visto en qué ha quedado. Para el domingo he convocado otra manifestación precisamente en defensa de la sanidad malagueña. Tuvimos el otro día aquí al convocante de esa manifestación, la referencia la tenemos todos, el Granada, 50.000 personas en la calle. Yo creo que todos coincidimos en que es verdad que la sanidad en Málaga está hecha un desastre. O sea, en eso no creo que haya nadie que diga lo contrario. Por muchas inauguraciones que se quieren hacer de última hora o lo que sea, que está mal. De hecho, sin ir más lejos, el propio colectivo de médicos ha abierto la boca ya con datos donde aportan un 200% de crecimiento de las reclamaciones de usuarios en los 2 últimos años. Y dicen lo mismo, mire usted, vamos a dejarnos de aquella idea del macrohospital que se hablaba en su día y vamos a centrarnos en crear un tercer hospital que hace muchísima falta. Vamos a descartar la idea de cerrar camas en verano como este año, que es algo que es una locura. Vamos a hacer contratos como Dios manda a los médicos. No se pueden hacer hasta 14 contratos al año al mismo médico, algunas hasta de 1 hora. O sea, cambiar un poco el tema, pero claro, todo el mundo está de acuerdo con eso. El domingo parece ser que va a llover. Irá la gente. Vosotros no os habéis pronunciado en ese tema, por ejemplo, porque el Partido Popular no lo apoya, pero tampoco pone mala cara. ECUO lo apoya directamente. Tuvimos de hecho aquí al viceportavoz provincial la semana pasada y decía que sí, que ellos lo apoyan directamente. Bueno, nosotros como partido no nos hemos pronunciado, es verdad, es cierto, pero tampoco nadie nos ha prohibido el que podamos asistir a esa manifestación. Hombre, está claro que la sanidad en Málaga deja mucho que desear en muchísimos aspectos. Por fortuna, Ciudadanos en el Parlamento está intentando que las cosas se vayan enderezando algo. Se han aumentado, en estos presupuestos se van a aumentar 480 millones de euros precisamente para destinarlo a sanidad. Pues con eso, evidentemente, no se va a solucionar los problemas de la sanidad, pero podemos ir paliando poco a poco esas dificultades que a día de hoy existen. Intentar mejorar, hace falta mucho trabajo. Antes del hospital, que es necesario, eso es más que evidente en Málaga, pero antes que eso habría que abrir las plantas que están cerradas, contratar más personal, puesto que al final es que hablamos de la sanidad, pero los primeros que sufren eso son los propios médicos y los propios profesionales de la sanidad. Esos son los primeros que probablemente el domingo estén en la manifestación. Y en esa manifestación, si no llueve, aparte de ser en domingo, que yo creo que es un día un poquito mejor para hacer ese tipo de concentraciones, probablemente se vaya más gente, porque también la sanidad es algo que nos repercute a todos. Los terrenos de los suelos que hablábamos antes, pues probablemente movilizan más a un barrio que a una ciudad completa, pero la sanidad, por suerte o por desgracia, a todos nos afecta y todos sufrimos, bueno, por los recortes que se han venido haciendo, que ni en sanidad ni en educación se deberían hacer recortes. Hay muchas otras acciones y recortar de otros sitios, por ejemplo, en las propias burbuja política, como decimos nosotros, antes que en la propia sanidad. Y es casualidad también que el mismo día que los médicos presentan ese informe también se constituye una mesa por la sanidad en Málaga, que es una manera también de dar una patada hacia arriba a un asunto y dice, bueno, ya caerá el balón en algún sitio. Pero la realidad es esa, un 200% han aumentado las reclamaciones, que en eso sí que parece que estamos todos de acuerdo, que la sanidad en Málaga está mal, que las ratios estamos en los últimos puestos en prácticamente todo. Y el otro día nos decía Jonathan Andrades, que es el organizador, que decía, hombre, yo me conformaba con que fuesen 10 o 12.000. Después de lo de ayer... Qué optimista, ¿no? No sé, por eso. Y sobre todo, ya digo, el domingo sí, a una hora decente y prudente también,
pero las previsiones de lluvia yo no sé cómo va a responder la gente. ¿Tienes esperanza en eso, Ana María, en que los malagueños salgan a la calle para pedir algo que nos afecta a todos? Ahí sí que no. Yo no veo 50.000 personas en Málaga en la calle ni... No, él con 10 o 12.000 se da por contento, ¿eh? No, ni 10 ni 12, me extrañaría muchísimo. ¿Sabes lo que pasa con este tipo de problemas? Que al final el sufrimiento de los usuarios es muy privado. Es una cosa que se colectiviza poco y eso yo creo que no favorece mucho el que te vayas a una manifestación a contar que tú estás en lista de espera desde hace no sé cuánto tiempo para que te operen de la rodilla o para que te hagan una determinada prueba o lo que sea. Luego sí que es cierto que los recortes evidentemente se sufren y luego también hay mucha falta de organización, creo yo, porque, por ejemplo, el personal sanitario pasa muchísimo más tiempo a veces llevando registros, poniendo al día ficheros, tomando nota de todas las vacunas, visitas, no sé qué que has hecho, etcétera, que haciendo prestaciones de servicio médico. Es decir, tú tienes una enfermera que va a un colegio a vacunar a 200 niños de la vacuna que le corresponda para esa edad, o un instituto, y a lo mejor tarda 1 hora en vacunar a 200 niños, y luego tarda 2 horas en meter en el ordenador los datos de los 200 niños, cuando a lo mejor podía ir provisto de un escáner que automáticamente escaneara esos datos. Hay cosas de estas que son absurdas, el hecho, como comentabas tú, de que encadenen a los médicos contratos de poca duración. Eso es una distorsión, porque ese médico probablemente no está en el mismo puesto siempre, está hoy en esta consulta, mañana en la otra, pasado en la otra, con lo cual ni conoce a los pacientes, ni está al corriente de su historia clínica, ni de los tratamientos que han seguido. Es decir, que complica innecesariamente la gestión, porque un médico que lo cambian de consulta cada 4 días, porque le cambian de contrato y de paciente, mientras se pone al día y se entera, lo que sea, va a trabajar mucho peor que si es un médico que habitualmente ve a ese paciente. Y yo creo que eso pasa con todo y tiene que ver con un problema más de organización y de gestión de la sanidad y de podemos decir, respeto al trabajo del profesional y a lo que el profesional tiene que saber hacer. Pero no solo pasa en la sanidad, nos pasa también mucho a nosotros, pasa en la justicia. Es decir, que tenemos que dedicar mucho más tiempo a labores administrativas paralelas de registro, de control, etcétera, que en el fondo no son más que una muestra de la desconfianza que el sistema tiene en sus profesionales, creo yo. Y eso además es muy desmotivador. En esto, Ceferino, ¿no crees tú que ya el ciudadano medio llega a un punto de resignación? Hombre, algo hay. Todos nos quejamos de la sanidad, pero luego... Yo en particular sí que creo que si hay alguna prioridad es la de la salud y que si algo de sentido tiene que vivamos en sociedad es que estamos aquí para cuidarnos los unos a los otros. La primera manifestación es la salud, esa tranquilidad que te da el vivir en el que por lo menos la salud la tengas garantizada. Efectivamente, bien lo ha dicho Ana María, que es que luego es tan íntimo, tan privado, que cuando tienes esa prueba de diagnóstico que te la retrasan o no te llega, el que puede es buscar alternativas, el que no llora donde tenga y el si no, pues te resigna, ¿no? Efectivamente creo que sigo sosteniendo que sí tenemos una buena sanidad, manifiestamente mejorable por cuestiones de organización, por distintas opciones políticas. Yo no entiendo por qué no se han renovado algunas concertaciones con los privados, que aliviaba muchísimo, y no esperar a que tenga más camas. Lo están ahí, el Hospital Pascual creo que no se ha renovado la concertación que tenía, cuando eso aliviaba mucho. No sé qué números habría, o habrían negociado mal, que no les saldrían las cuentas a la Junta. Efectivamente, urgencias sí creo que sigue manteniendo un nivel de competencia y magnífico, pero luego viene el diagnóstico que te deja mosqueado, pues porque ahora como hace 1 mes, 2 meses, esto tiene que ser más inmediato, si no es más. Después las operaciones, ahí es donde se desatan los dramas y las angustias, y eso no es, no vivimos en sociedad para que el sistema sanitario público, que creo que es una conquista de primer orden de nuestro estado del bienestar, pueda mermarse. Ahí creo que es responsabilidad de quien tiene la competencia, que en este caso no puede disimularla, en la Junta de Andalucía. Con lo que tiene, tú organizas y reestructuras y quítame lo no importante o lo importante, pero dame soluciones. Dame soluciones que efectivamente el usuario, a partir de que la cosa se pone regularcilla, empieza a tener angustia y ahí vienen esas insatisfacciones. Insatisfacciones que producen esa manifestación convocada para el domingo, que vamos a ver cómo resulta.
Es verdad que luego a uno se le queda la cara cuando escucha sobre todo a los representantes políticos de, en este caso de la Junta, ¿no? Cuando oye, no, sí, es verdad, estamos mal, pero estamos en ello. Ya, pero si lo quiero es que me lo arreglen, no que estén en ello. Se le queda una cara también, pero vamos a ver cómo respiran también las personas que vayan, si es que van a la manifestación, o a ver a cuántos se movilizan para... En Granada dicen que por lo menos han hecho moverse un poco los cimientos de cómo estaba la estructura sanitaria. Granada había otra cosa por medio, si Sí. me permiten la observación. Hay una parte, efectivamente, el médico lo plantea muy bien, pero también es que es un sector económico muy importante que afecta a un territorio mucho más grande que en lo que es Málaga, en el campo de la salud. Estamos hablando ya de otras cosas que ahí la gente ha visto ya, puestos de trabajo, Claro. indirectos, otra serie de cosas. Entonces, que yo no sé si realmente ahí no tengo criterio, pero también te digo una cosa, que detrás de un proyecto de un macrohospital hay mentes pensantes que han pensado de futuro. No creo que tampoco haya sido el primer Pamplina que llega, vamos a hacer un... No. Pasa que la situación y el status quo que hay, le digo, oiga, si aquí tenemos cosas que mejorar. Por lo tanto, en Granada creo que se han mezclado más cosas, ¿no? En las que desde luego también está la bandera de queremos mejor sanidad, desde luego, ¿no? Pero yo creo que quizás se está dando una imagen de nuestro sistema sanitario, de la eficacia de nuestro sistema sanitario también mucho peor de lo que es. Yo el otro día estaba mirando unos datos de, creo que era del Foro Económico Mundial o algo así, no me acuerdo pero era una publicación seria y comparaba la esperanza de vida con el gasto sanitario medio por habitante. Y en el caso de España estábamos, yo creo que tenemos la segunda esperanza de vida más alta de los países me parece que la de la OCDE, detrás de Japón. Japón tiene un poquito más de esperanza de vida que nosotros, pero nuestro gasto sanitario era muy inferior. Es decir, que tenemos una sanidad muy eficaz para hacernos vivir muchos años y realmente a costes mucho más competitivos, mucho más baratos de la que puede ser, por ejemplo, la sanidad suiza o la de cualquier otro país, Bueno, que a lo mejor pensamos que es mejor que la la dieta española. mediterránea ayuda también. Pero eso. luego dirá el malagueño cuando ve esa lista que dice Málaga es la penúltima en el ranking de camas por habitante. Claro, sí que el problema viene cuando A ver, comparamos. claro, cuando llega la comparativa con otras comunidades, con otras ciudades, entonces cuando ahí ya Claro. sí que llega el problema. De Claro, todas pero- formas, yo también quería hacer una pequeña valoración positiva de este tipo de manifestaciones, de concentraciones. No sabemos si irán 1.000, 2.000, 3.000, 50 personas, pero el objetivo real, que se hable de eso, lo están consiguiendo, puesto que nosotros ahora mismo aquí estamos hablando precisamente de esa movilización, de los problemas de la sanidad aquí en Málaga. Y bueno, y en parte el objetivo se cumple independientemente luego de las personas que vayan. Evidentemente, cuantas más personas vayan, esa reivindicación tendrá más peso, pero parte del objetivo sí que se consigue. Bueno, vamos a hacer un mínimo alto porque además vamos a hablar hoy de un tema que no hemos hablado nunca, del metro. Última reunión de la consejería con el ayuntamiento y de nuevo, bueno, a ver si en Navidad arreglamos esto. Seguimos engordando la madeja. Un mínimo alto, lo dicho, volvemos de inmediato aquí en el debate en Onda Luz Televisión. Andaluz, estamos una semana más con el debate, estamos con esos temas malagueños que en la primera parte, como ven, hemos centrado especialmente en la concentración por el bosque urbano y un poco los problemas sanitarios que han desembocado en la concentración, la movilización solicitada para el domingo, que a ver cómo transcurre. Pero decía, antes de irnos a esta pausa, que íbamos a hablar de un tema novedoso, algo que nadie nunca ha tratado en Málaga, que es una sorpresa incluso para nosotros mismos, que es el metro. Otra vez, sí. La semana pasada ya hubo el viernes un encuentro, consejero, alcalde, y de nuevo que ahí no hay arreglo posible. En la previa incluso hablaba con alguien de la propia delegación del gobierno y decía, ¿se esperan avances? Y me decía ninguno. Digo, bueno, pues vamos con buen pie entonces. Y efectivamente no ha habido ningún avance, porque lo que se ha dicho es que sí, que se va a estudiar la propuesta del ayuntamiento, pero que esperanza ninguna, y que a ver si para Navidad se ha solucionado el asunto. Claro, la pregunta es, ¿y después de Navidad qué va a pasar? Esto cansa ya también, Alejandro Carballo. Sí, Cansa. ya sí empieza a aburrir un poquito, la verdad que sí. Estamos con lo de el no es no, ¿no? Que decía Pedro Sánchez, porque parece que se está yendo también un poquito al alcalde. Y bueno, es cierto que el metro tiene que tener un proyecto ya, el que sea. Es cierto que nosotros defendemos que el metro llegue en lugar del Hospital Civil a día de hoy al Parque Tecnológico, que es donde creemos que hay una necesidad de movilidad realmente en Málaga. Es que problemas de movilidad a día de hoy en el Hospital Civil no hay, pero sí hay 17.000 malagueños que cada día van a trabajar al Parque Tecnológico y las caravanas son insufribles.
Entonces nosotros pedimos eso, pero bueno, es cierto también que a día de hoy el billete de metro, aunque nos cueste 1,30 en el bolsillo en el momento cuando saca el billete, pues a los malagueños cada billete nos cuesta 13 euros, que eso hay que recordarlo, que son 13 euros que mientras que no se complete la línea de metro, cuanto menos yo creo que también cuando llegue al centro de la ciudad ese ratio bajará sustancialmente, pero bueno, es necesario ir ampliando el metro para hacerlo sostenible. Siempre va a ser deficitario porque cualquier transporte público debe serlo, de hecho, pero vamos a minimizar ese salto, ese escalón que nos cuesta 13 euros cada billete. Vamos, es que cuesta más barato pagarle un taxi a cada malagueño que coja el metro para que vaya al sitio de destino. Entonces, bueno, sí, la verdad que yo sinceramente no le veo mucha salida porque están enrocados tanto el Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga como el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, se enrocan en sus posiciones y a día de hoy nosotros estamos pidiendo que negocien, pero no tenemos mucha esperanza de que lleguen a un acuerdo. Claro, lo que pasa es que cuando llegamos a este punto y ya todo el mundo ha oído de todo y ha visto de todo y ha oído posicionamientos de un lado, posicionamientos de otro, incluso el contrario del que habían planteado inicialmente en algunos casos, y ahora lo posponen un mes. Si no se ha avanzado nada en tanto tiempo, en un mes, eso de la patada hacia adelante no funciona, ¿no? Normalmente, ¿no, Ana María? Yo no sé, a mí me da la impresión de que es que no hay voluntad negociadora por ninguna de las dos partes y que al final dice la patada hacia adelante, no, la patada al final es en el culo de todos los malagueños, que son los que sufrimos el problema, porque como bien decía, el metro nos está costando el dinero a todos, porque una red como un metro o es una red o no sirve para nada. Quiere decir que tú tengas una línea por aquí y otra línea por allí, eso no resuelve ningún problema, y sobre todo, como comentaba, líneas que no vienen a resolver problemas de movilidad porque se han puesto precisamente en los lugares donde no había problemas de movilidad, donde ya teníamos una cobertura suficiente con autobuses o con las vías de comunicación, pues, no sé, con el propio vehículo, ¿no? En cambio falta ese soporte, pues, por ejemplo en el PTA, que realmente ahí no puedes ir en coche o en autobús porque pierdes media jornada de trabajo en la carretera, ¿no? Yo no entiendo que se quiera posponer la solución del tema, porque alguna solución hay que darle, y la única solución que tiene el metro es que cuanto antes se articule de la manera que sea, pero se articule una red y esa red cubra los espacios de Málaga donde más necesidades hay de movilidad, pero que se cree esa red. Es decir, ahí tiene que haber una tela de araña creada pronto, de la manera que sea, si es en superficie, si es metrobús, si es tranvía, porque es que si no, a lo único que vamos es a que ese sobrecoste y ese déficit pues siga cayendo sobre la espalda de todos nosotros, con lo cual al final resulta que nosotros estamos pagándole el capricho a los políticos de no ponerse de acuerdo pues a nuestra espalda. En esto, Ceferino, lo que es evidente, claro, si a esto no se le pone una solución, porque hombre, tapar el boquete ya no se puede a estas alturas. No, ya a esta altura de la historia, de esta historia sin cuento, que nada más que mentarla ya produce tormento. Es que no sabes qué decir. Yo hago mi manifestación, creo que, y me voy a erigir representante de un gran número de ciudadanos, nos los explican mal, no lo acabamos de entender, porque no lo acabo de entender. Lo que ya habéis dicho, que ahora me dicen que sí, ahora que no. El proyecto en sí mismo, yo lo he usado solo una vez. Había hecho promesa de no usarlo nunca, pero en fin, lo he usado. Y la verdad es que sí, está bien, es un gustazo cuando coincide a donde quieres y donde te pilla de más cerca, ¿no? Y hay gente, los usuarios, hay usuarios frecuentes, sobre todo sector carretera Cádiz, tal, para que se despeje la zona que le pilla de desplazamiento. La gente está satisfecha, los usuarios que hay. Aquellos otros que no nos identificamos con que vayamos a hacerlo, lo vemos como un problema que se ha generado gratuitamente. Yo quiero creer que hay gente lista que ha pensado que es que tienen que ir hacia esos puntos, hacia esa zona sanitaria que sería, porque no lo encuentro otro destino al civil que no sea el materno y el hospital civil, ¿no? como de afluencia de público, o incluso Rosaleda. Hablando de un sector, ¿no? Palmilla también. Porque efectivamente que en el proyecto no se haya pensado en que esto tendría que haber acabado, no te digo yo por el este al palo, no, porque sería más complicado, pero ahora voy a hacer yo una manifestación al respecto, pero desde luego que al parque tecnológico no se haya contemplado ni por asomo, es que clama al cielo, ¿no?
Y respecto a esto no tiene a lo mejor nada que ver, pero sí lo tiene. Respecto a el oeste, la línea 11, que yo la he usado toda mi vida, yo la recordaba más rápido, hasta que el otro día, después de mucho tiempo, la cogí y descubrí que es que paraba cada 150 metros. Y se hizo eterno el 11. Habéis aprovechado y me he abusado de mi posición de decano para hacer una queja pública. Está todo en su perfecto derecho. Que si hubiera un metro, seguro que no pararía tanto, pararía menos. Esto además tiene una consecuencia añadida, que es ahora, se ha filtrado el proyecto que inicialmente parece que se está barajando para la Alameda, proyecto que ahora tienen que negociarlo con ustedes y con el resto de grupos políticos, donde los 2 carriles centrales quedarían para el tráfico, los laterales, ambos, irían hechos al mismo nivel, además, no como eran 2 niveles, y estarían peatonalizados. Eso tiene el riesgo, que alguna vez lo hemos comentado en esta mesa, de que milagrosamente aparezca algún bar nuevo con una barra más grande y con más mesas en la calle, que eso hay que controlarlo también, pero que parece que por ahí van los tiros, y a dejarlo todo en un sentido nada más. Pues claro, los tráficos que van y vienen hacia aquella zona los tienes que regular por algún sitio. Sí, bueno, nosotros ya lo hicimos público cuando el alcalde estuvo diciendo que él a priori prefería el peatonalizar el centro de la Alameda. Nosotros dijimos que no tenía mucho sentido el crear una isla en medio de la Alameda sin ningún aliciente más que el propio paseo. Entonces nosotros apostábamos por peatonalizar los 2 laterales de la Alameda, el norte y el sur. Primero porque el lateral norte sería una continuación natural de Calle Larios, y ya con eso lo estamos diciendo todo, ¿no? Lo que supone Calle Larios para la ciudad de Málaga, pues el lateral norte, que iría dirigiéndose hacia la Avenida Andalucía, pues sería una continuación natural. Y luego el lateral sur, pues conectaría por fin el Soho con la ciudad, con el centro de la ciudad, puesto que a día de hoy el Soho ha sido más una operación de marketing de este ayuntamiento que una realidad. La realidad sigue siendo que deja mucho que desear, y que esa manzana urbana tan próxima al centro, y entre el puerto y el centro, pues está como estaba hace muchos años. Entonces nosotros creemos que esa actuación sería positiva. Eso unido a que se quitarían las paradas de autobuses de la Alameda, puesto que una de las estampas más características de nuestra ciudad es precisamente la Alameda. Las personas que vienen, que aquello sea una estación de autobuses prácticamente al aire libre, pues no es la mejor de las imágenes, la verdad. Está el riesgo, decías, de que se creen terrazas de bares. Hombre, el riesgo está, pero el riesgo es relativo, porque tenemos una ordenanza de vía pública que tiene que regular todo ese tipo de cosas. Entonces no se debe ceder de lo que la ordenanza diga. Pero sí es cierto que se revitalizarían ambas aceras, que sobre todo la sur está bastante decaída desde hace muchos años. Hombre, lo que sí, y eso es un ruego que personalmente hago, ¿no? Hombre, terminen algo, lo que sea. Porque esa imagen, desde que sales de la Alameda hasta que llegas al Corte Inglés, ¡uf! Sí, pero eso es el metro. Claro, no, pero claro, pues terminen ese trozo por lo menos. Pero es que el problema es que la Junta de Andalucía... ¿Cuántos años llevamos con eso levantado? O sea, es que es una cosa... Mucho. La Junta de Andalucía licitó separadamente del resto de la obra ese tramo del metro. La empresa finalmente dijo que abandonaba aquello, que no podía hacerlo, y se ha quedado ahí en stand-by, pues no sé cuánto tiempo, bastante tiempo. Y ahora precisamente parece ser que se va a licitar para que en el 2019 aproximadamente se concluya esa fase de la obra. Pero claro, es que estamos en lo de siempre, en los retrasos, porque el Escorial tardó tiempo, pero vamos por el camino. Sí, bueno, a Ciudadanos le suena bien. Si estuviéramos en Estados Unidos, el Corte Inglés ya le habría reclamado un pastón a la administración competente, a la empresa y a quien fuera, pues yo creo que nada más que por la mala imagen que le da a su zona comercial, porque es que desde luego... No, lo inconveniente... ¿Habéis visto? Si es que el otro día vi que había crecido una palmera ahí, en mitad del asfalto, ¿no lo habéis visto? En la puerta del Corte Inglés ha crecido una palmera que tiene ya un palmito, debe tener ya como 1,5 metros de altura y un tronco así. No es normal, no es normal. A Alejandro Carballo decía que le sonaba bien eso del diseño de la Alameda. Yo la visualización que hago es de la parte de la Plaza de la Marina, que me imagino que accedería y se ocuparía la zona equivalente a lo que es ahora lo que es tráfico rodado. El tráfico más o menos como está ahora mismo, es decir, no, sería... pero solamente sería que habría suficientes carriles si es la dirección este-oeste, de modo y manera que el bulevar y la parte
de la Plaza de la Marina, que ahora está ocupada por el carril que va en dirección al Palo, también debería de peatonalizarse. Se ampliaría la acera. Entonces, eso sí puede ser, y además si es un tráfico, pasa que iba a ser tráfico, pero también es verdad que ocurre igual con la Plaza Mayor, la Puerta del Sol tiene un tráfico en una sola dirección de 2 carriles, no es un tráfico intenso, muy constante, pero no es rápido, son tráficos lentos. Podría funcionar, tengo mis dudas, porque a fin de cuentas las salidas que tiene viniendo desde el este es que te tienes que ir muy para arriba si quieres rodear Málaga. Rodear Málaga sigue no valiendo la pena, es decir, es mejor atravesarla, digo, en dirección Palo. Ahora mismo, por ejemplo, con la hora del metro habilitaron la zona de Mollerería. Sí, es decir, y está funcionando es formalizarlo, sorprendentemente, porque yo no tenía mucha sí. esperanza de que eso funcionase, pero la realidad es que está funcionando Correcto. bastante bien esa otra vía. Entonces, esa alternativa, si son para 3 carriles, pasa que he visto que se iban a dejar en 2 y el carril bus, ¿no? Si es darle una forma más digna a lo que ahora mismo hay, creo que sí, pinta que puede funcionar. Y ya si quieres moverme la estatua del Mercedelario más para acá, más para allá, también me la mueve. La ponen en la puerta la glorieta, ¿no? de Calle Dario. Sí, es una estatua que la han movido mucho a lo largo de la historia, ¿eh? Y eso funcionaría mejor si el acceso al Muelle Heredia no se hiciera por la calle paralela al río, sino que se pudiera hacer antes, por donde está la gerencia de urbanismo o algo así, porque es que realmente cuando llegas hasta el final de calle Salitre y te encuentras ahí con que no puedes ir hacia el centro porque solamente está permitido para los taxis o autobuses, a la fuerza te tienes que ir para el Muelle Heredia, resulta incómodo ese tránsito. Probablemente si fuera por la calle anterior o por la de Plaza de Toros Vieja, invertirle el tráfico. Está demasiado provisional a día de hoy. Sí. Yo creo que cuando se acometiese, claro, luego ya se habilitaría llega ahí todo una mucho especie de mejor. embudo Sí, donde resulta incómodo el acceso al Muelle Heredia, que no se ve como una vía rápida. Una vez que te metes dentro sí, pero para llegar no, el acceso no es rápido. Ana María, ¿visualizas tú esa imagen? Que los vecinos, me imagino, a lo mejor dicen, espere, explíquemelo bien. Sí, el centro de la Alameda, no voy a decir cómo está, más o menos, y todos en la misma dirección. Y los laterales no habría coches, los laterales enteramente serían peatonalizados, más o menos, a grandes rasgos, esa es la idea. Sí, yo no lo veo mal, porque entre otras cosas, por ejemplo, me imagino que los puestos de flores se abrirían más hacia la parte de las aceras, y si evitamos eso, que todo se llene de terrazas, de bares y cosas así, pues yo creo que puede darle un impulso comercial importante al centro, sobre todo con otra clase de tiendas que se parezcan un poco más a los grandes bulevares de las grandes capitales europeas, con tiendas de categoría, porque realmente las tiendas que hay en la Alameda principal no son las tiendas buenas, esas están en Calle Lario, ahí son tiendas un poco más como casi de souvenir, de pequeños servicios, no hay un núcleo comercial potente en el centro, y yo creo que sería importante pues, para que eso se parezca a los Campos Elíseos, a un Tenderlinten o cualquier avenida buena de las capitales europeas, con buenas tiendas, firmas y tal, y eso para eso hace falta un espacio más adecuado que el que tienen ahora. Es que ahora prácticamente, por ejemplo, por Estela Maris no hay acera casi, claro, tienes que ir ahí dando saltos, además una acera dos muy niveles. estrecha y a 2 niveles. Sí, sí. Que ese lateral de la Alameda está muy... Está horrible. Esto todo de momento no ha llegado a la Comisión de Urbanismo, no ha llegado nada, ¿no? No, eso, pero yo pienso que en el ánimo de sacar algo adelante en esta ciudad, Siempre a ver si es más verdad. pronto que tarde, yo creo que esto sí va a tener un Yo impulso. creo que sí va a implicar una rebaja de los suelos importantes, ¿no? Sí, porque vamos el desnivel. Sí, las dos aceras están, las dos partes no están a la misma calzada está altura. más alta que la acera. Sí, de hecho se ve en la Sí, acera, sí, sí, en la sí. acera sur, se ve como las paradas de autobuses y hay dos alturas y justo en esa misma acera. Bueno, pero para eso hay ingenieros, seguro que lo saben Exactamente, arreglar. eso los técnicos son los que dan las Sí, se ha soluciones. conseguido Más y la luego, quisiera hacer de la el metro. Mancha. y luego hay que olvidar que es que la parada de metro de la Alameda va precisamente en el lateral norte, está diseñado en el lateral norte. Entonces, la Junta de Andalucía acometería la peatonalización del lateral norte y el Ayuntamiento solamente tendría que acometer la del lateral sur. Entonces, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, que la parada de metro va a caer más o menos a la altura de la delegación del gobierno ahora mismo. Sí, entre el puente y Puerta Sí. del Mar, o sea, hay una cosa intermedia. Sí. Bueno, estamos casi terminando y yo no querría hoy pasar por alto un dato que, hombre, es para mirarlo. Hablamos de violencia de género
y hablamos de que es algo que quizás desgraciadamente estamos acostumbrándonos a ver demasiadas noticias de estas características, mal acostumbrándonos a ver noticias de estas características en televisión, en los medios de comunicación, en prensa, en radio, en redes. Pero cuando se va a los datos reales y se habla, por ejemplo, que el Instituto Andaluz de la Mujer en este año lleva más de 13.000 actuaciones. Ojo, no hablamos de siniestros, sino bueno, de atención psicológica, de atención legal. Pero bueno, en cualquier caso hablamos de muchos, o de denuncias directamente a instancias de la propia policía que anima a que las víctimas presenten denuncia, o sean los familiares. Parece que se está estabilizando el dato, pero que sigue siendo una salvajada. De verdad que uno no pensaba que hay tanto descerebrado dando vueltas por el mundo, pero aprovechando la celebración de este día contra la violencia de género, violencia de las mujeres en el 99% de los casos, pues es cierto que, que estos datos nos deben hacer un poco reflexionar. Ana María, me consta de tu activismo en asuntos de este tipo. Sí, hombre, yo me declaro feminista sin ningún complejo, ¿no? Porque parece que hay gente que no lo acepta como algo honesto, parece como si fuéramos a ser agresivas con los hombres, y yo creo que no es eso, simplemente reclamamos una igualdad en todos los sentidos, y desde luego la violencia es quizás la expresión más nefasta de esa desigualdad, porque es un ejercicio de poder abusivo y de desprecio al otro sexo simplemente por ser diferente. Realmente los datos son duros, pero yo venía antes oyendo por la radio esta tarde los datos de otros países y son mucho peores, ¿eh? Los datos de Alemania, por ejemplo, 300 y pico mujeres asesinadas, en Francia 100 y algo. Hombre, son países que tienen casi el doble de habitantes que España, pero las cifras son 6 veces mayores. En Francia es más del doble y en Alemania era como 6 veces los datos de España. Entonces, no pensemos que en España, hombre, es evidente, una sola mujer muerta es un caso horrible siempre, es una cifra mala siempre. Pero yo creo que el grado de conciencia y de actuación y de implicación de los poderes públicos en España es en muchas cosas ejemplar, y ha sido desde el punto de vista de la sensibilización y de el reconocimiento de este problema que hasta hace no demasiados años parecía que esto era un asunto de pareja, un asunto privado, un tema en el que la gente no tenía que entrar. Ha sido espectacular ese cambio. Y a mí hay una cifra de los datos que hemos estado viendo que me ha sorprendido mucho, y es lo mucho que ha aumentado, que se ha multiplicado, pues creo que por 8, el número de denuncias por parte de familiares, no de las propias víctimas. Y eso sí que es una muestra de que realmente la conciencia del problema como un hecho grave y denunciable está calando, porque antes lo normal, parecía que lo normal en esta situación era que si se lo contabas a tu madre o a tu padre o a tu hermano, te dijeran, mira, nena, aguanta, que eso son cosas de pareja, que eso... Y eso parece que sí que está cambiando, me parece importantísimo. ¿Cambio de mentalidad en este asunto? Yo creo que sí que la hay, yo creo que hay una conciencia de que efectivamente existe un estatuto legal diseminado en distintas leyes respecto a la mujer que es beneficiaria de una protección especialísima, diría yo. Eso es bueno, eso ha calado, por lo menos la gente, los operadores jurídicos, desde luego no hay duda. En el resto de la población como algo normal menos, es decir, que no se aplican las cosas de la misma manera, que hay una diferencia, pues, pero muy sustancial. Esto a la gente, yo profesionalmente cuando se lo intento explicar, ¿esto cómo va a ser? Esto es como es, esto es como es. A partir de la más mínima incidencia, tú eres ya sospechoso. Atento, me estoy diciendo a la conducta en los incidencias, no en toda la gama de lo que hay en violencia de género, que es graduable, es decir, hay distintos niveles de intensidad, desde los más dramáticos, que son los asesinatos o homicidios, hasta el tío cansino y coñazo, que técnicamente entra también en delitos de violencia de género, como te lo digo, hasta que no puede ir a decirle a ningún juez, no, es que el tío así de pesado, no, esto es acoso, esto tal. Entonces muchas veces se deforma y no se explica bien qué es exactamente la violencia de género. Todos tenemos la representación de la manifestación violenta, esa no se le escapa a nadie, es la que forma parte de la prensa, de la noticia.
Y creo que debería de haber más divulgación de que las otras manifestaciones de violencia de género, que son esas que son el piropo cansino, el tío coñazo y la mujer que lo que quiere es su espacio de libertad y que cree ella misma que eso todavía no, a lo mejor no ha pasado un determinado límite denunciable. Aquí la recomendación siempre es, ante la duda, denuncia. Después ya te dirán si sí o si no, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, pues hacer mías las palabras de Ana María y hacer que este es un tema que forma parte de los dramas, que se ha progresado mucho, que hay medios legales y cada vez más medios materiales, también hay que decirlo. En esto, Alejandro, unanimidad por lo menos parece que en todas las fuerzas políticas, ¿no? Nosotros, por desgracia, es raro en la semana que no nos tenemos que guardar un minuto de silencio en la escalinata del ayuntamiento por algún asesinato. La verdad que son brutales los datos y hay un dato que precisamente que llama la atención, porque se decía que parece que era algo más antiguo, ¿no? Como decir que esto existió siempre, pero que se encubría, tal. Pero es que si miran los números, hay muchísimo acoso de este tipo entre los jóvenes, en los institutos, en los colegios. O sea, eso de que no, es que estamos evolucionando y cada vez menos. No, es que hay un problema en la sociedad española de educación, sobre todo. Y hay que hacer mucho hincapié en la educación, porque es que el problema está en los institutos y en los colegios. Que eso es lo grave, porque eso al final es cantera de los vecinos que nos rodean a diario. Y entonces ahí es donde hay que hacer mucho hincapié, puesto que al final es donde realmente esas personas están formándose y es donde esos mensajes sí que pueden surtir efecto. Ya luego las campañas de concienciación generales están más destinadas precisamente a familiares y a las propias víctimas que a los propios agresores. Pero si vamos a la raíz del problema y evitamos que haya agresores a través de la educación, pues bueno, a futuro seguramente sí que mejoraría. Pues hasta aquí hemos llegado. Oye, que ha sido un placer, como cada semana. Por cierto, aprovechando que tenemos al único concejal malaguista que ha jugado con la camiseta del Málaga en la Rosaleda, porque los demás son todos malaguistas de Málaga, que fuera de infantil, pero Alejandro Carballo, ¿jugará este equipo algo alguna vez? Hombre, yo tengo esperanza que sí. Ah, bueno, vale, a ver el siguiente, ¿no? A ver si al Depo se le moja la oreja. Vamos a ver si el sábado podemos hacer algo. Yo creo que sí. Yo tengo fe y tengo esperanza. Bueno, porque yo digo, ese dato que también muchas veces lo manejamos, bueno, lo maneja pocas veces, ¿no? Pero él es el único que puede decir que yo jugué con la camiseta del Málaga en la Rosaleda. Que Ana María Castillo, que gracias. A vosotros. No me pienso perder el programa del próximo miércoles cuando se hable de ese segundo libro del que eres coautora. Me encantará, no me lo perderé. Me encantará estar aquí, me encantará que lo veáis. Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Señor decano, un placer. A ti, oye, del metro no hemos hablado al final, ¿no? Yo sabía que se me olvidaba algo, ¿ves? Yo sabía que se me olvidaba algo. Gracias, Berino, también por acompañarnos. Y Alejandro, que ha sido un placer. Pues nada, el placer ha sido mío y aquí estoy a vuestra disposición cuando me queráis llamar otra vez. Muy bien, pues lo tenemos en cuenta. Señores, hasta aquí el programa del día de hoy. Como siempre, opiniones, las referencias que cada uno tiene de los asuntos y ahora saquen ustedes sus conclusiones. Nunca les damos nada pensado. Hasta la semana que viene.